funcionario público no puede estar en dos aguas. No puede ser de César ni de Cristo. Si yo soy funcionario público, yo cumplo con mis obligaciones institucionales que la ley a mí me permite hacer. Y otra cosa que, respecto a la dirigencia indígena en el orden que ellos son autónomos en su decisión. Los congresos, el superior jerárquico de los caciques, ellos responden al Congreso, no a nadie más, ni al tribunal, ni a nadie. Ni las instituciones en un momento dado tienen que decidir quién o quién no es. Simplemente como funcionario público recibir los documentos del Congreso, en el cual le dice el Congreso, estos son los caciques, tiene que cumplir nada más ese procedimiento, porque en ninguna parte de la ley dice que el viceministerio del gobernador es superior jerárquico o tiene que ver alguna relación institucional. Entonces, significa de que el error de los funcionarios de mi gobierno, soberbio, bajo en caer, de que sus intereses políticos están por encima de los intereses de la mayoría del pueblo. Y créame que no solamente ha pasado en la comarca, eso está pasando a nivel nacional. Pero está trayendo problemas. Todo. Entonces, ¿dónde están los verdaderos hombres de nosotros que asesoramos hacia Nito? Que le decimos a Nito, esto no puede seguir porque esto es un problema, esto es una bomba que se está fabricando de Hiroshima. Entonces, ¿quién quiere destruir? Al gobierno, al presidente. Eso yo no lo puedo permitir. Por eso estoy aquí con estos grupos para decirle que se le haga justicia y se tome una decisión seria. Quienes son diputados ganados no quieren reconocer que eso es su problema. Allá en su partido político, haga toda su política que quiere, pero hay que respetar a las autoridades, porque ellos en su comarca son autónomos. La palabra, lo encierro y lo subrayo. Entonces, en ese orden, licenciada, ojalá el puente que se quiere hacer con la nueva ministra, dígale a ella, a la ministra, y dígale también a Zulay, que haga, que yo sé que ella es de ese test de personas como nosotros, que haga el puente y le diga al ministro, que le diga a ese viceministro de que resuelva ya los problemas. Claro. Porque aquí al quien va a caer, porque allá la comarca no lo quiere, por eso que no va para allá tampoco. ¿Quién? El viceministro. Ausencio Palacio. ¿Por qué no va? ¿Por qué no va a atender los problemas? Claro. En función de gobierno. Se está hablando en función de gobierno, que él tiene que atender. Pero ¿por qué no quiere nada con los caciques? Porque él pone su hermano, su familia, no gana, entonces hay que decir, no, esto es desbaratado. Entonces yo soy juez y parte, pues. Claro. Entonces, licenciada, no estoy bravo, es mi manera de... No se preocupe, no se preocupe. Y yo lo entiendo, porque créame que como usted se está sintiendo, muchos de